Yo voy a grabar esta clase, ¿sí? Les voy a tener y les he de poner en la plataforma el video para que revisen ahí cualquier cosa que necesiten. Sí, profe, buenas noches. Era justamente del video del viernes anterior, Ujú. por como comentaba que tenían problemas en la plataforma de Zoom y yo no alcancé a conectarme, entonces ya vi que ya 8:30 decían que tenían problemas y que iba a subir el video. Entonces por esa razón yo le molestaba con el video porque quería ponerme al tanto hasta mientras. Sí, Eso pues. no lo más, profe. Y ahí tuvimos, creo que hubo dos videos porque se interrumpió dos veces el Zoom. No sé por qué. Yo pregunté qué pasó. Todos dijeron el Zoom, que la actualización y está No actualizado. podíamos, no podía, yo después del corte que hubo no pude ingresar jamás ya. Ajá. Entonces, Trataba y ya no pude ingresar. sí, se cayó el Fue Zoom en realidad. imposible. No teníamos, porque todo el internet estaba, la plataforma del instituto también. Dijo, no, estamos bien. Y era el Zoom seguramente. Pero bueno, voy a Sí, buscar. eso justo me pasó a mí esta semana igual. Ah, también. El Zoom, creo que hay una nueva actualización y pide un código especial, así que solo dura 30 minutos y después tienes que esperar 15 minutos y después otra vez se te conecta. Así está ahora la actualización. Uy, con razón, eso debe haber sido, porque, pero estuvimos más de 30 minutos, pero bueno, a lo mejor es por eso. Sí, estuvimos hasta las 9 y algo. Ujú. Pero bueno, espero que hoy no pase, ¿no? Ya Ay, desde que tuve no. las clases a las 6 tuve una clase, ya di la clase, no tuve problemas, grabé, o sea, no problemas. Espero que con ustedes no haya problemas, si no ya es alguna maldición, alguna brujería ya. No diga eso, profe. Nosotros somos los más bendecidos del Por grupo. supuesto, siempre, siempre así, siempre así. Bueno, a ver, yo no sé si me recuerdan qué es lo que vimos en la última clase, si vimos ya hasta las enfermedades ocupacionales o vimos solamente la parte de psicosocial. ¿Qué se acuerdan? Psicosocial vimos. Ah, la parte de psicosocial. Sí, psicosocial. ¿Se acuerdan qué enfermedades arrojaba eso? ¿Qué enfermedades psicosociales tenemos como las más populares? Ya les voy a compartir. ¿O no se acuerdan? ¿Qué recuerdan de eso? Porque eso es importante. El estrés, Muy bien, Julie. la ansiedad, No, la ansiedad no es. Eso es una no, enfermedad el estrés, psicológica. y ya. Ahí está, vean. Estrés, agotamiento físico. No, tampoco es psicosocial el agotamiento físico. Ay, perdón, estoy loca. Ajá, sí, Estrés laboral, acoso laboral y exacto. síndrome de burnout. De burnout, ok. Muy bien. Bien, bien. Burnout. Acá, esas son las enfermedades más comunes. Aquí, ¿qué les recomiendo? Les estoy indicando, ¿no? Siempre mencione la palabra laboral, porque el estrés puede tener otro origen. Puede ser estrés doméstico, ¿ya? O sea, que viene de una relación familiar o matrimonial, ¿sí? O del ejército, o de un hospital, o de la falta de sueño. Entonces, ese es otro tipo de estrés, ¿ok? Los síntomas son similares, pero si yo no menciono la palabra laboral, el juez va a decir, ¿y de dónde viene el estrés? Pero si desde el principio le configuro como estrés laboral, ya queda configurado, ya queda establecido que es fruto o la causa está en las labores de trabajo, ¿no? En el trabajo netamente. A eso se refiere. Cuidado, no vayan a poner la palabra laboral. Parece algo muy simple, pero si yo pongo estrés nomás, puede ser hasta por estudios, ¿cierto? Ya, entonces, mucho cuidado en eso. ¿De acuerdo? Estrés laboral. El acoso laboral de igual manera. Primero hay que configurar lo que es un acoso laboral, o sea, aquella persona que es víctima de los tres poderes que tiene una persona. A ver, vamos a ver ahí si discutimos un poco. ¿Qué poderes debe tener una persona capaz de que pueda ejercer sobre un trabajador? Digamos que yo soy el trabajador, algo que me obligue a cumplir mi trabajo a costa de mi negativa o de mi enfermedad o de mi malestar. ¿Qué poderes debe tener esa persona para que me obligue
a cumplir una actividad que yo no la quiero hacer. ¿Qué Poderes podría ser? constitucionales, puede ser, No, no, porque eso ya viene algo de la ley. Claro que la Constitución está arriba, pero en sobre el todo, ¿no? reglamento dentro de una empresa, ¿qué poder debería tener alguien capaz de que yo tenga que obedecerle o me sugiera de alguna forma de presión para que yo haga una actividad que no quiero? Poder jerárquico. Jerárquico. Muy bien, ese es el primero, el poder de autoridad, ¿no es cierto? El poder de autoridad. Ese es el primero. Muy bien, anotarán por ahí porque es súper importante que mencionen. Ahí está el origen de un potencial estrés hacia un colaborador, que esa persona que ejerce sobre mí una autoridad se exagere en el mando, ¿no es cierto? Como tiene poder de autoridad, hace mal uso de la autoridad y me somete. ¿Ya? Ahí está una causa, otro poder que puede tener una persona. ¿Cuál más creen? Puede ser el de persuasión, una persona muy influyente. Bueno, podríamos encasillarlo ese como un poder político, que sí es el segundo poder, ¿ok? Tener poder político, ¿verdad? Puede ser un simple ciudadano, pero con un poder político me somete y me obliga. ¿Ya? Y la obligación de hacer algo que yo no quiero me va a enfermar. Estamos claros, ¿no? Ahí está un estrés. Ya. Segundo poder. El tercer poder. Si sale de ustedes, no se olvidan. Jerárquico, político. El primero sería de autoridad, el segundo político y el tercero, una persona que tiene algún tipo de poder, de, no sé, que tiene algo bien grande que yo no puedo, sino más bien aceptar, porque si no me voy a ver más perjudicado. El poder económico, ¿sí? Una persona con poder económico también puede mover las fichas, las piezas para que yo me someta y yo tenga que obedecer a costa de mi negativa y eso me lleve a una enfermedad, ¿ok? Esos tres poderes, cualquiera de los tres o los tres influenciando a la vez, me lleva a lo que sería un acoso laboral. Otra vez, la palabra tiene que estar acompañada de lo que es laboral. Siempre debo dar en la causa del estrés, en este caso la causa del acoso, porque existen otros tipos de acoso, ¿ok? Existe el acoso sexual. ¿El acoso sexual puede ser consecuencia de un acoso laboral? Sí, ¿cierto? No puede ser primero un acoso sexual y después un acoso laboral. A veces es al contrario. Yo le acoso laboralmente y tengo gratificaciones, si quieren, sexuales con un colaborador por mi poder político, económico o de autoridad. Entonces, no solamente necesito eh, que haga bien su trabajo o exagerados horarios de trabajo, sino también puedo obtener favores sexuales de ese colaborador, sea hombre o sea mujer. Está claro ahí, ¿no? Antes se aplicaba el acoso netamente a la mujer porque era el más popular o el más común, que le ponía la manito en el hombro, que le ponía la mano en una rodilla, que se insinuaba, que le acariciaba, no necesariamente toques, digamos, comprometedores o caricias comprometedoras, sino el solo hecho de insinuarle un, una gratificación sexual solamente por insinuación, ni siquiera por las palabras precisas o concretas, diciéndole directamente, quisiera, bueno, pase usted conmigo a la noche y arreglamos el problema de sus labores, o tiene vacaciones, o olvídese de ese trabajo que tiene. No solamente eso, ¿ok? Que quede bien claro.
el acoso sexual no lleva necesariamente a las relaciones íntimas. Basta que sea un diálogo medio íntimo, medio comprometedor, que hace alusión a una posible relación sexual, ya es un acoso sexual, aunque no se llegue a la relación. ¿Estamos claros? Eso es un acoso sexual. Pero como les digo, el acoso sexual puede ser consecuencia de que hay en primera instancia un acoso laboral. ¿Ya? También se dan acosos escolares, por ejemplo. ¿Sí? También se dan acosos en vía virtual. Imagínense, un acoso virtual. Nunca va a haber un contacto personal o físico, pero sin embargo existe el acoso, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser sexual. Yo puedo asimismo tener beneficios del trabajo de alguien simplemente porque le presiono o lo acoso vía internet o vía online o un Zoom o una videoconferencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy atentos a eso. En Nueva York, hace mucho tiempo, usted no podía estar muy cerca de otra persona. Inclusive había alguna especie como de ordenanza en la ciudad, no en el estado, sino en la ciudad de New York, en la que usted tenía que mantener una distancia de 60 centímetros con otra persona. Y eso se aplicó como algo en el metro, por ejemplo. No se permitía toparse ni acercarse demasiado a otra persona. Esa persona que estaba siendo víctima de un acercamiento y con mala intención podía denunciar como un acoso sexual. Vean, eso es lo que se puede implementar en algunos metros del mundo, ¿no? Mantener una distancia. Aunque eso, alguna vez les he de contar una que me pasó en México, en el metro de México, es algo que bestia. Ah, bueno, es rapidito, les puedo conversar. Usted avanza al gate, al andén para coger el metro y, bueno, coger no se puede decir tampoco en México, ¿no es cierto? Para agarrar el metro y usted espera que se abran las puertas, pero ahí hay un letrerito a la derecha y a la izquierda que dice hombres y mujeres. Verán, hay esa opción en México. Entonces yo avanzo al andén y como soy hombre me voy al lado de los hombres. ¿Ya? Pero uno que es turista y sabiendo cómo es el ambiente y la población de México y cómo me van a ver que soy turista con una mochilita, capaz que me bolsiquean y todo, y si me voy al lado de los hombres, peor. Entonces decido irme al lado de las mujeres. ¿Pero por qué me voy al lado de las mujeres? Porque también se iban al lado de las mujeres parejas. Se iba el matrimonio, la parejita, los novios se iban al lado justamente para evitar esos toqueteos, esas aproximaciones de los varones en el lado de los varones. Si me voy al lado de la izquierda con unas compañeras, ya pues, me pongo ahí, pero en el vagón que entraba solo de mujeres dentro yo, no tiene ni idea. Hubiera preferido estar en el vagón de los hombres, pero las mujeres se me acercaban, se rozaban, metían las manos donde no se imaginan, me buscaban todos los bolsillos, en todos los cierres de la mochila abiertos, y yo no podía hacer nada, veía la cara, pero alguien que estaba atrás de la persona que estaba cerca y otra más atrás era la que metía la mano. O sea, terrible, no podía ni siquiera darle un codazo que yo le hubiera dado si hubiera estado en el vagón de los hombres. Pues, de alguna manera hay una especie de acoso también, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Y no es porque es de hombres o porque es mujeres, es una actividad media, digamos, generalizada. ¿Quién va a imaginarse que en el vagón de mujeres las mismas mujeres tengan estos malos hábitos? Bueno, por esas razones se crean estas distancias entre personas. Entonces hay que mantener una distancia entre personas y eso es lo que había en Nueva York hace algún tiempo. Me imagino que todavía de seguir vigente. Lo mismo el mirar en exceso. Imagínense usted, no puede mantener la mirada en alguien porque ese alguien le va a decir, ¿qué miras? Y si me pueden grabar o hay un video por ahí y puedo eh, demandar o culpar o acusarle de un acoso. ¿Ya? Imagínense hasta ese nivel. Usted no puede darle a una mujer sus partes porque es un acoso. Peor si está en el trabajo. Entonces dice, no, ya no es acoso laboral, pero sí es acoso sexual. Y se puede probar. Y en las industrias o en los recintos laborales
Existen cámaras que por seguridad están, pero esas cámaras por motivos de seguridad también evidencian, graban actos o manifestaciones cercanas a un acoso sexual, ¿cierto? Por ejemplo, una chica que pasa, no le hace caso, lo que sea, y este varón se da la vuelta y la mira. Usted sale en el video de que usted se dio la vuelta y la mira. O sea, eso es un acto de acoso sexual. ¿Ya? Que la chica no denuncie, pero si yo manejo la seguridad, el bienestar, la salud social, yo puedo decirle a ese empleado que por qué hizo eso. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí el acoso laboral. Como una consecuencia grave tenemos el acoso sexual. Ok, en el acoso laboral, tú tienes que hacer lo que yo te diga que haces. Eso es todo. Yo hago valer mi autoridad y tienes que cumplir. La persona que está siendo ordenada, porque ahí sería una orden, una instrucción, dice, pero perdone, yo tengo que ir a mi casa porque me espera mi familia. Yo tengo una mamá que cuidar, por ejemplo, una adulta mayor que tengo que cuidar. Y el jefe le va a decir, lo siento, la empresa es primero, tú tienes que elaborar y no quiero saber más. Pero inclusive ella puede decir, yo ya le hablé, yo de antemano pedí esto, siempre he venido trabajando de esa manera porque tengo que cuidar a mi mamá. Y este señor, haciendo uso del poder de autoridad, dice, lo siento, la empresa está primero y tienes que quedarte trabajando. O sea, no hay manera de persuadir el poder de autoridad y está causándome un daño a mí, a mi familia o a mi bienestar. Eso es un acoso laboral. ¿Ok? Tienes que hacer esta cantidad de trabajo y tienes que hacerlo. No voy a alcanzar ahora. Lo siento, tienes que hacerlo. Y para que se note más el acoso, le traigo otra cantidad similar para que haga en ese mismo tiempo y termine a tal hora. Entonces tengo un exceso de presión sobre el colaborador y le obligo a que cumpla funciones, sus propias funciones, pero en exceso, ¿no es cierto? Ahí aparece el apremio del tiempo, el trabajar a presión, que son aquí los que estábamos viendo la última vez, los peligros o las dimensiones que se presenta o que se tiene por el factor de riesgo llamado psicosocial. ¿Ya? Clarísimo, ¿no? Espero que sí. Y la tercera enfermedad es o el síndrome de burnout. Justo se dice burnout porque es un trabajador que está realmente ya quemado. Burn es quemar, ¿no? To burn es el verbo quemar. Está quemado, no funciona como debería funcionar. Es prácticamente un robot. Vamos, les voy a poner un video para que vean cómo es que él se comporta en la empresa. Inclusive no es sujeto de una llamada de atención porque hace su trabajo, pero el trabajo es un trabajo mediocre. Y se da cuenta el jefe que es mediocre o el de talento humano, porque antes, algún tiempo atrás, cuando recién inició la enfermedad, que ya les voy a decir cómo es de silenciosa, tenía mejores desempeños. Es más, los coeficientes o las evaluaciones de desempeño eran elevadas y ahora son relativamente estándar o bajas. ¿De acuerdo? No se deja llamar la atención y si se deja llamar la atención, no le importa. Vean, eso es un síntoma. No importa que le avisen, que le llamen la atención, que le pasen un memo, que le multen, no importa. Está ahí él. Esa es una persona como un robot, como un autómata, ¿ok? Le dicen lo que tiene que hacer y hace a disgusto, hace cansado, hace molesto. ¿Ok? Inclusive puede ponerse rebelde, puede rebelarse, puede causar daño a los demás, puede gritar, puede romper algo, puede perder la coordinación psicológica, no se gobierna bien, ¿de acuerdo? Es capaz de llevar el problema a su casa. La familia también le siente una persona irritable. Psicológicamente está afectado y es visible por cualquier punto de vista, por cualquier persona. Los síntomas de alguien que tiene el síndrome de burnout pues son
evidentísimos, no hace falta hacer más pruebas, más diagnósticos, nada que ver. Inclusive un enfermo de burnout ya tuvo una terapia psicológica previa. Atiendan ahí, eso es súper importante. Ya tuvo una cita con el psicólogo. Talento humano ya le reportó como enfermo, como un desequilibrio. Hasta puede estar medicado, chicos. O sea, ya escaló el problema a un psiquiatra y el psiquiatra le medicó tranquilizantes, ansiolíticos, para que se mantenga ecuánime, o sea, equilibrado en sus labores. ¿Ok? Esos Profe, antecedentes, tengo sí, una pregunta ahí. claro, mija, claro. Pero para poder nosotros evaluar burnout y que pueda reportar recursos humanos, ¿qué parámetros debemos nosotros considerar? Es una buena pregunta. Hay algunos test que me dicen si está o no la persona fatigada o enferma de burnout. Sí existen unos test, pero no es una responsabilidad directa nuestra el decir tú estás enferma de burnout. ¿Ok? No es una responsabilidad directa, pero sí es nuestra responsabilidad primero haber reportado al psicólogo de planta o sugerir una atención psicológica para que él o ella se acerque a un profesional de la salud mental y sea él quien le ponga los test. Ellos tienen una batería, ellos tienen las entrevistas, ellos le dan sesiones de terapia a ver cómo va. Hasta nuestro nivel, vamos a ver una persona irritable, Julie, una persona que, imagínese que no quiere ni siquiera ponerse el uniforme para venir a trabajar. Se pone el uniforme y comienza a temblar. Se pone el uniforme y está estresado. Todas las enfermedades anteriores. Siente acoso laboral. Siente También, estrés laboral. Todo, profe, una de las características del burnout es el dolor de cabeza y la bueno, carencia del sueño, claro. porque empiezan a tener ansiedad y se le va el sueño y al no descansar el cerebro no descansa Se y es por eso desespera. que le da los síntomas, ¿no? Como es mal genio, no, a pesar de que está, es como que no está, pierde la concentración con facilidad. Ujú. ¿Está bien? Sí, Vicky. Muy bien, muchas gracias. Esos son síntomas de enfermedad del estrés laboral, ¿verdad? Del estrés laboral. Por eso les decía, el burnout es como la suma de todo. Dejó pasar el estrés laboral, o sea, dejó pasar náuseas, dolores de cabeza, falta de sueño, correctísimo, pérdida del equilibrio. Imagínense, estaba leyéndolo otra vez, que existe una condición tan específica, verán, todavía no está aprobado, no son documentos que están investigando, pero el exceso de ruido que le estresa mucho a una persona, que puede no tener altos niveles de ruido, pero sí pequeñitos, le afectan la sinapsis cerebral. Imagínense, o sea, comienza a perder coordinación y eso puede ser causa de demencia senil temprana o de Alzheimer. Vean, también son consecuencias de un estrés, en este caso, el disconfort acústico. ¿Ya? Pero bueno, vamos a suponer que usted detectó todas las enfermedades que nos dice Víctor. Ya le siento como talento humano o el de talento humano se da cuenta. O usted como de seguridad también dice, este colaborador tiene el problema, se está mareando. También son síntomas de estrés. Pero todo eso, a medida que yo le dejo pasar, ya se recupera, que una hora de descanso, que un día, pero seguimos en lo mismo, ya vamos a verlo, editor. Esa enfermedad es progresiva. Una enfermedad ocupacional no es regresiva, es progresiva. Entonces, vamos a tener empeor cada vez. Y el empeor nos va a llevar al síndrome de burnout. Inclusive la falta de conversación con sus compañeros, o sea, la salud social, me degenera en un síndrome de burnout. La soledad, está probada que la soledad también me termina llevando a un síndrome de burnout. O sea, yo puedo estar lleno de gente a mi alrededor donde trabajo, pero ninguno me ayuda, ninguno me sirve, ninguno es compañía. Entonces estoy solo en medio de tanta gente. Sí, hay que detectar eso. Pero si yo, como para contestar la pregunta de Julie, si es que yo quiero
determinar en realidad esa enfermedad, usted tiene que, primero, ayudarse con el diagnóstico psicológico de un psicólogo. Lo primero que hago es reportarle, el señor tiene esto o algo le pasa. O sea, capaz que le detectaron estrés laboral, le va a decir el psicólogo, sí, está estresado, complejo B y todas esas cosas que le dan. Si aún persiste, usted tiene que decir, aún persiste la manifestación, estos son la manifestación que tiene, habla con el psicólogo, él también se acercará a hablar con usted y le contará de qué se trata, cómo va el paciente, ¿no? Eso si aún continúa, el mismo psicólogo le va a dar el diagnóstico de que tiene este problemita, está estresado y escala a un psiquiatra. Ese papel a usted le sirve, ya sea talento humano o ya sea seguridad. Entonces usted con ese papel, sabiendo que ya tiene terapia psiquiátrica, ya está tomando una medicación de cuidado, usted ya se entera porque el médico o el de talento humano le va a decir, o el mismo paciente le va a decir, mire, esto me mandaron. Usted está tomando ansiolíticos, tranquilizantes, usted tiene que ponerle más del ojo cuando esté en las labores, ¿no? Porque puede quedarse dormido, puede desmayarse, puede equivocarse en alguna manipulación de una máquina, de una herramienta, ¿no es cierto? Todo eso ya le está diciendo que está perfilándose para ser una víctima del síndrome de Down. ¿Ok? Por ahí va a definir. No se aventuren a lanzar usted como técnico superior o ingeniero en seguridad a una persona y diagnosticarle diciendo usted tiene burnout. Cuidado, ese no es nuestro campo. Nuestro campo es la prevención de eso sí, pero no ya el diagnóstico. El diagnóstico temprano lo va a dar un psiquiatra. Y El aún, médico. y aún teniendo el diagnóstico de burnout, ese colaborador puede seguir trabajando. Escuchen lo que les digo. No le va a limitar. Está medicado, sí, pero puede seguir trabajando. Y en el informe del psiquiatra va a decir, haga este tipo de actividades. Trate de integrarlo mejor, acérquese, que los compañeros que ellos se llevan, pues que le ayuden, algunas recomendaciones le van a dar. Y sigue trabajando, ¿verdad? ¿Ya? También existe el otro lado, que el colaborador, el empleador no quiere tener más problemas con él y, y lo que hace es, le sigue haciendo la vida imposible para que este colaborador renuncie. Dice, si renuncia me salvo, ¿no? Yo no quiero mandarlo porque me toca indemnizarlo y la indemnización está implícita que la enfermedad la obtuvo en ese recinto laboral. O sea, la empresa fue culpable de esta enfermedad. ¿Sí ven? Y el médico ocupacional va a tener la presión de la autoridad, del jefe, va a decir, cuidado, me configures que aquí se ha enfermado. Y me van a dar la razón. Muchísimos médicos sufren de eso, ¿no? También les estresan los jefes. Dicen, no, aquí no me puedes decir que se ha enfermado aquí. Puede que de alguna manera que trajo de otra parte, capaz que hay mucho ruido en su casa, pero aquí no hay ruido. ¿Me entienden? Existe también eso. O sea, coimas, irresponsabilidades, falta de ética por parte del profesional médico, en este caso, de salud ocupacional. Pues tienen que abrir bien los ojos de que no es solamente el médico el que puede ser corrupto o puede pasar un diagnóstico erróneo. Peor si pasa un diagnóstico erróneo. El agravamiento, la progresividad de la enfermedad va a ser más rápido y vamos a tener un problema más serio. Es una bomba de tiempo. En algún momento algo le va a pasar al compañero y nosotros como empresa somos responsables. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa cuando ya está diagnosticado con la enfermedad y yo tomo medidas sobre él? Le cuido, le estoy observando, ¿no es cierto? Le monitoreo, le vigilo, le mando a las horas que son, veo cómo regresa en la mañana, le recibo bien. Esas son mis labores, más o menos, para cuidar de él. Pero él, en el fondo, lo que quiere es que la empresa le despida, le indemnice, porque ella sabe que está enfermo. A esa altura, él, el mismo paciente, sabe que está enfermo. Él siente que él va a ingresar a la empresa y ya le da náusea. ¿Me entienden? O sea, no quiere saber nada de trabajar. Yo tuve el caso de tres, en un estudio que hicimos de tres estudiantes, uno trabajaba en Movistar
Les digo así de una, no debía haber dicho, pero bueno, trabajaba en Movistar y tenía síndrome de burnout. A eso súmele que entró en la etapa de la pandemia. Y la pandemia, de alguna manera, tenemos la soledad que les mencionaba. La soledad también es causante de eso, de ese abandono y de esa... Con la pandemia terminó por figurar claramente el cuadro del síndrome de burnout de esta señorita. Pero cosas de la vida, como era relativamente joven, 42 años, por ahí, 38 años, no me acuerdo bien, ella quería ser estilista. Entonces, en vista de que ya se le fue de la mano a Movistar, ya no le podía seguir teniendo, por más de que le presionaba para que esta persona, porque eso pasa, ¿verdad? El acoso del empleador se duplica, le quieren quemar a propósito para que renuncie. Pero ella, asesorada del psiquiatra y de la familia, dijo, te aguantas porque te aguantas. Inclusive yo le dije, usted tiene que aguantarse. Entonces Movistar decidió indemnizar y le dieron una buena plata, ya con juez y todo. Claro, aquí se enfermó. La manera de cómo les tienen, cómo les presionan para que cumplan los objetivos y las ventas, eso le acabó de enfermar. Y luego trabajaba casi 24/7 en casa por la pandemia. Nunca le pusieron un horario, sino seguían llegando los correos y ella tenía que resolverlos, sea la hora que sea. Pues le acabaron a la chica. Bueno, para hacerles cortito el cuento, le indemnizan. Y esta chica ahora, miren lo que es, la enfermedad como tal en burnout está quieta, está congelada, porque les digo que no es reversible, pero ella está haciendo lo que siempre quiso. Se compró materiales, equipos, se puso su gabinete de belleza, le encanta hacer las uñas, peinar y esas cosas de peluquear en las mujercitas, y eso le ha servido mucho para relajarse. Detalles que no hubiera tenido el Movistar, nunca. Pues de alguna manera ella se tranquiliza, pero no necesariamente por medicación, haciendo una actividad que ella siempre quiso o que le ayuda a relajarse, a calmar la ansiedad. ¿Ya? Entonces, hasta ese punto debería ser nuestra labor como técnicos de seguridad. Ver que el futuro de la persona, una vez que sale de mi empresa, todavía sea el mejor, que esté en mejores condiciones de la que estaba en la empresa. Al menos que ya no exista el factor estresor, que ya no tenga eso, que se haya eliminado por completo este factor desencadenante de su enfermedad. ¿Ya? Bueno, no sé, espero haberles respondido toda la historia que tiene este tipo de enfermedad, que es la más grave, la que más problemas desencadena. Si tienen una pregunta, no sé, yo les ya le contesté todo lo que le... Sí, profe, era mi pregunta porque, claro, en algunas instituciones y empresas no se cuenta con un psicólogo. Entonces, también tenemos el problema del que a veces recursos humanos no son recursos humanos y nosotros tenemos ese gran desafío de cómo, cómo poder anexar los síntomas y poderle mandar Ujú. a un especialista en ese caso, sin que tenga conflicto con talento humano y nosotros como seguridad tampoco tengamos ese conflicto, porque esa es la realidad. Muchas veces nos dicen, no, no, ¿sabes qué? Talento humano no tiene esa visión, y dice, no quiero tener problemas, mira tú cómo lo resuelves. Y Exactamente. hasta coger cita con el IES y todo, entonces es bastante complicado. Muy bien, Julie. Está clarísima usted en la realidad. Inclusive el talento humano llega a ser cómplice y agrava más la condición del colaborador porque se hace de los oídos sordos, de la vista ciega, ¿no? O sea, no le pasa nada. Ya va a mejorarse, ya vamos a hacer algo. Y en fin de cuentas no hacen nada. Y verán, un trabajador con principios de burnout, solo con acoso o con estrés, una mínima acción del factor estresor ya le enciende, ya le quema. No necesito cantidad, no necesito duplicarle el trabajo. Si hoy le doy 10 carpetitas para que haga el trabajo, antes le daba otras 10, tenía 20 y se estresaba. Ahora solo le doy una más de las 10 y ya se estresa, ya y adquiere el mismo nivel de estrés. ¿Ya? Eso también, vean, es un síntoma tan fácil de darme cuenta, ¿no? Debería ser tan fácil de darme cuenta
de que ya es como que hubiera hecho un trabajo de horas, solo por haberle puesto una cosa más, aunque sea leve, aunque sea de 2 minutos, ya está quemado el hombre, ¿ya? Aunque no crean, las mujeres son más resistentes. Las mujeres son diseñadas para resistir, en realidad son tanques de guerra las mujeres, en todo, ¿no? Hasta la estructura ósea y todo, les da para más fuerza. Sus hormonas ayudan muchísimo. Su constitución, aunque ustedes no crean, pero el calcio de las mujeres es súper fuerte más del que de los hombres. A los hombres nos favorece o nos ayuda a vivir y sobrepasar la parte de músculo, de tejido. Por eso tenemos que comer y competir y hacer ejercicios y esas cosas. Pero las mujercitas no. Diosito le puso más calcio, más estructura ósea fuerte por sus hijos, ¿no? Para darles el calcio a los bebés. Pues, ¿de dónde van a tener los huesos los guavos? Van a salir gelatinosos. Por eso también viene la consecuencia de que se les dañan los dientes, ¿no es cierto? Cuando están embarazadas, las caries, osteopenia, osteoporosis, que hay que cuidarse, por eso están las dietas, que ahora ya no hacen dietas por la figura y terminamos 38, 40 años ya con osteopenia, mujeres jovencitas ya con osteopenia, y es justamente por la dichosa vanidad. Bueno, ahora, si ya está claro eso, y gracias, Judith, aquí hay algo que tienen que entenderlo claramente. Vamos a ver si discutimos un poquito de esto. Una enfermedad ocupacional lo define la Organización Internacional del Trabajo como toda enfermedad contraída, ¿verdad? Contraída, adquirida por la exposición a factores de riesgo. Y estos factores resultan de la actividad laboral. Entonces, nosotros como técnicos, como ingenieros, o hasta másteres que lleguen a ser, tenemos que siempre saber cuál es la causa de la enfermedad. Aquí hay dos aspectos que les voy a resumir. El primer aspecto, hay una causa específica para una enfermedad específica. Entonces, si yo tengo una enfermedad de estrés, la causa tiene que ser de estrés, ¿no es cierto? Una causa que me provoque el estrés. Yo no voy a decir, por ejemplo, que voy a tener un síndrome de burnout porque existe un exceso de ruido. ¿Ya? No puedo decir eso, es un poco contradictorio. Si yo tengo una enfermedad ocupacional, cualquiera que sea, tiene que haber una causa que me lleve a esa enfermedad. Y esa causa es la que tienen que detectar. ¿Ok? No pueden relacionar una causa diferente, por ejemplo, una causa para una fractura, con algo de desorden o de hipoacusia como enfermedad. No. Entonces, es importante que partan de la causa específica y lleguen a la enfermedad específica. ¿Estamos claros? Y ustedes piensen también al revés. O sea, ejecutemos las cosas al revés. Parto de una enfermedad, porque a lo mejor, casi siempre pasa, voy a tener la enfermedad. Pues, después de un tiempo voy a darme cuenta que en realidad el joven se enfermó. Ya van a ver las causas. Ya tengo la enfermedad, hipoacusia, digo, pues, ya, está perdiendo el oído. Entonces me voy para atrás y digo, ¿quién le causó la hipoacusia? Tengo que irme a la causa específica. ¿Estamos claros? Si me voy a la causa específica, entonces yo puedo intervenir ahora en la fuente, la causa, para que esta causa no sea motivo de otros enfermos o de más personas afectadas. O sea, quitar la exposición para que los demás ya no terminen con hipoacusia. ¿Ok? Está claro, ¿no? Ahora, lo malo de la enfermedad ocupacional es que necesitamos tiempo, ya van a ver. O sea, cuando ya tengo el enfermo frente a mis ojos, ha pasado tantos años expuesto el joven, la señorita, que la enfermedad que tiene, pues yo hubiera querido entender esta enfermedad hace 10 años atrás para que no termine ahora con hipoacusia. Y eso es lo que a nosotros nos hace cómplices. Verán lo que digo, nos hace cómplices. Por eso, si ya estudiaron, ya empezaron a estudiar esto, ustedes tienen que ser siempre verticales, honestos, porque lo pasado se puede rever en un juicio, en una demanda, podemos regresar atrás. Dice, a ver, si yo hubiera estado hace 5 años, no se hubiera enfermado.
Ah, y usted no estaba hace 5 años. Pues sí, yo tengo como 10 años en la empresa. ¿Y por qué no hizo algo? Y ahí viene la pregunta del juez. ¿Y qué tengo que decir yo? No sabía. Usted, un técnico en seguridad que no sepa. ¿Ya ven? Entonces, si nos metemos con personas y su salud, tenemos que meternos de una manera vertical, honesta, 100% objetiva, nunca aceptar ningún tipo de coima, no faltar a nuestra ética profesional por estas razones que yo les digo. No crean que lo que yo hago debajo de la mesa está oculto bajo el cielo. Siempre sale a la luz, tarde o temprano, hasta que esa persona que yo le ayude para cobrar y que le indemnicen, de pronto esa misma persona va a decir, nunca hicieron nada por mí. ¿Quién no hizo? Tal, el técnico tal. Y ya soy cómplice de esa enfermedad. Mucho cuidado en eso, ¿no? Y otra cosa, el segundo aspecto que está aquí, cuando en un recinto laboral usted tenga más de la mitad de los colaboradores enfermos con síntomas similares todos, entonces también es una enfermedad ocupacional. O sea, les doy un ejemplo. Tengo en una empresa 50 trabajadores. La mitad va a ser 25. Si los 26 trabajadores, un poquito más de la media, dice, si los 26 trabajadores tienen tos, están afectados de la garganta, entonces estoy hablando de una enfermedad ocupacional. Y ahí no queda. O sea, yo no voy a decir, ah, sí, es una enfermedad ocupacional porque tengo 26 enfermos de los 50. No, regresamos al punto anterior. ¿Cuál es la causa de que más de la mitad de trabajadores estén enfermos con la misma sintomatología? Yo tengo que averiguar cuál es esa causa, chicos. Y no esperar que talento humano o mi jefe me diga, vea, todo el mundo se está enfermando. Esa ya es mi obligación. ¿De acuerdo? Si no sobrepasa la mitad, pues no es una enfermedad ocupacional y puede ser un brote epidemiológico y eso ya es cuestión solamente del médico ocupacional o de un médico clínico o de un médico general, porque eso puede ser un brote. Digamos una gripe que ingresa al recinto y esa gripe contagia, ¿no? Y se contagian 10, 15 personas, que puede ser, pero no es más de la mitad. ¿Estamos claros? Ya. No estaba esto legalizado ni normado cuando era la pandemia, porque ahí caía en esto. Más de la mitad capaz que sufrían del COVID y se estaban muriendo, es más, imagínense. Pues más de la mitad de las personas enfermas de COVID ya se declaraba una enfermedad ocupacional. Pero como se declaró pandemia y usted en el reglamento, ni en las leyes, ni en las ordenanzas de los lugares o de los países o de las ciudades, estaba contemplado que en su trabajo, en su recinto laboral, iba a producirse una pandemia. Entonces nadie puso en las leyes, no había base legal como para argumentar que eso era una enfermedad ocupacional. Sin embargo, en la Argentina hubo una provincia que sí declaró enfermedad ocupacional al COVID en alguna de las industrias. Pero eso fue voluntad, digamos, consecuencia de que ellos así lo hicieron, no porque se pueda generalizar, porque una pandemia aparece cada 500 años, chicos, ¿ok? Pero sí un brote epidemiológico. A ver, ahí, primero es un brote epidemiológico, luego no es una peste, pero sí una epidemia, o sea, un buen número de enfermos. Y una pandemia, pan viene del latín, que quiere decir todo. Todos están enfermos, todos se pueden. Entonces, eso es una pandemia. Ya no es solamente a mi recinto, a mi ciudad, a mi localidad, a mi país, sino es a nivel mundial. Por eso es necesario que la Organización Mundial de la Salud declare pandemia. Si no declara pandemia, para nosotros va a ser una epidemia. Y no es el caso, ¿no? No es el caso. Bueno, por esas cosas, esas argucias de la vida y por lo que no tenemos control sobre eso, no se reportó este tipo de afectaciones y bautizarlas si quieren o ponerles el nombre de enfermedad de ocupación. ¿Estamos claros?
Entonces, por favor, no olvidarse nunca que yo tengo que ir a la parte de la causa y luego a la consecuencia o viceversa. Tomo la consecuencia porque en una enfermedad ocupacional aparecen las consecuencias casi al final. Entonces me toca regresar a ver cuál fue la causa. Aunque muera el paciente, pero yo tengo que averiguar cuál fue la causa para que los nuevos empleados, los nuevos trabajadores que ingresen ya no estén expuestos a eso. ¿Ya? Si no lo hacen, son cómplices. Bueno, no olvidar además que para estar expuestos tienen que estar justo con estos 6 factores de riesgo. ¿Ok? El físico, el químico, el mecánico, el biológico, el ergonómico y el psicosocial. ¿Ya? De estos, la mayoría de factores de riesgo están controlados, porque hay equipos de protección colectiva, equipos de protección personal o individual. De alguna manera, hay prevención, ¿no es cierto? Ahora, todo el mundo le pone el equipo de protección y listos. Pues salta muchísimas cosas. Y está bien. Tal vez la parte de accidentes que siempre hay que analizar, o alguna cosa novedosa o nueva que ingrese a la planta, hay que ponerle un nuevo evaluación de riesgos y de peligros, que eso ya aprendieron o lo discutieron con Eduardo, con alguno de ellos, ¿no es cierto? Pero el riesgo psicosocial es otro mundo, ¿ya? Es otro mundo. Yo puedo tener estrés laboral por oír el zumbidito de la computadora. Imagínense, viene el de riesgos físicos, dice, no, pero no pasa a los niveles permisibles, o sea, no, esto no le puede afectar el oído. No me está afectando el oído, me está afectando mi tranquilidad. Ahí tengo un riesgo psicosocial. Se llama disconfort acústico. Yo puedo llegar a matar por ese sonido. Vean, y no estoy infringiendo ni, no es un riesgo físico, pero es un riesgo psicosocial. Bueno, eso tal vez después podrán ver o con la experiencia. Miren las características de una enfermedad ocupacional. ¿Ya? Van a ver, enfermedad ocupacional, no necesariamente psicosocial, sino cualquier enfermedad ocupacional. Lamentablemente, la enfermedad ocupacional tiene un inicio lento. No sé cuándo ingresó al cuerpo, cuándo se manifestó, a lo mejor hasta me entero de la exposición o no. No sé que está expuesto, ¿verdad? Ignoro, ¿ya? Entonces inicia lento. Y como el cuerpo me responde, el cuerpo tolera, no tengo una manifestación del cuerpo hacia esa exposición. El cuerpo no se manifiesta, el cuerpo asimila, absorbe, así como la dosis respuesta de un medicamento. ¿Sí? Absorbe, responde a la dosis, sigo elevando la dosis, el cuerpo sigue tranquilizando, o sea, responde a la dosis. Pero llega un momento en que la dosis es tan alta que el cuerpo ya no puede. ¿Ok? Lamentablemente, en enfermedad ocupacional, esa no respuesta ya del cuerpo, eso que ya se declara en huelga, ¿no? Si ya basta de este medicamento, ocurre muchos años después. ¿Claro? Primera característica, un inicio lento. Otra característica es que es oculta. Es como que la enfermedad ocupacional, alguien me decía, y es una buena palabra, es tímida. No le gusta asomarse, no le gusta que le descubran. ¿Me entienden? Está subyacente en mi cuerpo. Se esconde, no me deja verla. Encima, como es lenta, es retardada. Para los síntomas que, no para los síntomas, para la exposición que yo le doy o que le doy el trabajo, esta enfermedad responde, pero bien después, porque se aguanta, ¿me entienden? Es como una mamita que tiene muchos bebés. El dolor ya no les llama la atención, al menos si es parto natural. Elevan el umbral del dolor a las mujeres y no les duele. Y un hombre no aguantaría eso ni 2 segundos, pero las mujeres absorben mucho, tienen una capacidad de respuesta ante el dolor. Es algo así. Como es retardada en su manifestación, se queda. Yo estoy esperando que reaccione, pero no reacciona, porque es tímida, porque se oculta, porque es retardada, ¿ok? Y además, si llega a manifestar algo, es no violenta.
No voy a ver un enfermo espectacular ahí que comience a convulsionar y que se desmaye, que pierda el habla o motricidad o coordinación. No, no voy a ver eso. No tiene una respuesta violenta. No hay sangrado. ¿Me entienden? Enfermedad ocupacional. Miren, qué terrible que es. Es un misterio en el que yo tengo que estar todos los días tratando de intentar ver qué pasa. Luego, como les dije antes, es progresivo, ¿ya? O sea, siempre va en desmedro, va empeorando la situación. Como les digo, al principio aguanta, aguanta, tolera y tolera, es resiliente. Llega un momento en que dice, ya estoy harto de esto, ¿ok? Y ya se manifiesta de una manera en la que yo ya no tengo control. Por más que haga lo que haga, ya tengo al compañero sordo, ya tengo al compañero ciego, ya tengo al compañero con estrés laboral o con burnout. ¿Me entienden? Ya llegó allá. No, ¿y ahora qué me hago? Es otro tratamiento. Y usted sabe que ya no voy a poderle recuperar. El oído perdido, la vista perdida, se perdió. No puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Y como última característica dice, por eso les decía, se conoce desde el principio, desde el inicio, lo que va a ocurrir. Yo sé que si le pongo a un compañero a trabajar al lado de un generador con ruido sobre 80 decibeles, ¿qué le va a pasar? Hipoacusia o sordera, ¿verdad? Ya sé. Miren, ahí, en ese instante, en ese momento que yo sé de la exposición y sé lo que estoy estudiando y sé ahorita lo que aprenden, yo me convierto en cómplice si no hago algo para evitar esa enfermedad ocupacional futura, no ahorita nomás. Usted tiene que pensar en años después que trascienda usted. No tiene idea lo que le van a agradecer esos colaboradores cuando les diga, yo les cuidé desde el principio. Miren, ustedes ya se jubilan y no tienen problemas con los oídos, porque hace 20 años, 30 años, yo hice esta intervención en el regenerador. Esa satisfacción tienen que quedarles. Eso es lo hermoso de la vocación de ser un técnico superior, un ingeniero, un máster en seguridad y prevención de riesgos laborales. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no va a lograr nunca un médico. Si yo ya les llevo un sordito al otorrinolaringólogo, va a decir, póngase audífonos. Mire, gran cosa. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna preguntilla hasta aquí? Si tienen algo que comentar, alguna duda que les quede, algún caso que ustedes piensen que sí puede pasar o ha pasado o puede pasar o está sucediendo. Y usted sabe, pero no tiene quien le asesore y diga, bueno, ¿y qué tengo que hacer para no sentirme culpable? A mí sí me ha pasado. Yo voy con el jefe y le digo esto pasa y el jefe no escucha, no hace lo que yo le propongo como profesional. ¿Qué me hago ahí? ¿No les ha pasado eso? Bueno, si no les ha pasado, les va a pasar. Tarde o temprano les va a pasar. Alguien va a quejarse con ustedes de los colaboradores y le va a decir, mire, esto me está pasando. Y usted ya sabe que ya la enfermedad comenzó hace años atrás. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece esto? ¿No les asusta? Bastante, profe. O sea, a mí, como experiencia personal, me pasó con el tema de la alimentación y la nutrición. Ya, Nosotros con el médico detectamos que el 30% del personal tenía obesidad grado 1, grado 2 y obesidad mórbida. híjole, Entonces, quisimos hacer un plan de Está sucio. acondicionamiento físico y nutrición, claro, pero fue durísimo. El primer año fue complicado porque la idea era que dejen de consumir bebidas azucaradas. claro. Coca-Cola se tomaba 4 Coca-Colas de 1 litro, Híjole. pero por persona, más o menos esa Y cantidad hay gente que en un toma la día. Coca-Cola para no dormir, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba, tomaba la Coca-Cola con una tabletita de la barra de chocolate del Universal. Me pegaba eso las dos juntas y ya no dormía y podía seguir estudiando. Pero es un Y daño. sí, y eso lo anclamos
o sea, más o menos haciendo un estudio, lo anclamos al nivel de estrés, porque ellos decían que cuando tomaban Coca-Cola, el azúcar, me imagino, les hacía sentir bien y por Claro, eso consumí. claro. Bueno, Entonces, sí, sí, me pasó. Y después quitarles al 100% no, fue ah, toda una guerra, se puede decir, algo así, sí, 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 sí. porque la gente se puso mucho y dijo, no, nadie me va a decir cómo voy a comer, yo voy a morir tomando Coca-Cola. Y bueno, fue de a poco que fuimos sensibilizando y claro, se redujo a la mitad, pero ya es algo. Sin embargo, la enfermedad persiste ahí y ya depende de las personas si quieren cambiar o no, porque ya más allá de eso no se pudo hacer más que direccionarles al médico, tratar de hacer el tema en este caso, ya de la mitigación, porque no hubo prevención antes, porque nadie les dijo, vean, hasta aquí. Ustedes, por favor, están cayendo en una obesidad y ahora me imagino que algunos están con prediabetes y presión arterial y todo ese tipo de enfermedades que conlleva consumir estas bebidas. Ok, Julie. Pregunta del millón. ¿Las enfermedades que usted me cuenta son ocupacionales o no? ¿La obesidad es una enfermedad ocupacional? No debería ser en el caso de mi actividad. No Supone es, que no, no no es, es. porque no es fruto del trabajo, es sus malas, sus Hábitos alimenticios. hábitos alimenticios, una Pero, indisciplina, una inconducta por la alimentación. pero, o sea, sí, sí puede ser en mi caso, porque, por ejemplo, hay veces de emergencias, ¿no? Hay meses, por ejemplo, le pongo el tema de los incendios forestales. Ujú. Son 3 meses en los que a veces ellos toman lo que se les, o sea, lo que se aparece, porque sí, en verdad no hay acceso y suelen llevar cola o la gente les da Coca-Cola. O Ah, no comen a horas adecuadas, o comen claro. lo que hay arriba en la montaña, lo que la gente les brinda y es un volcán de arroz, Coca-Cola, y es lo que la gente Sí, les da yo y lo a lo entiendo. que pueden acceder. Pero Entonces, entonces, ¿qué debería hacer el Departamento de Seguridad o Talento Humano con estas personas que están trabajando en campo? nosotros brindarles la Exactamente, comida. Pero el exactamente. problema es que, por ejemplo, hay veces que ellos se extienden por la magnitud de la emergencia en el cerro muy adentro, Ujú. 9, 10 horas extenuantes y luego salen. No Entonces es importa. un poco complicado. Sigue. La medida que tomamos fue mandar lunch nutritivos, o sea, Claro, para que puedan alimentarse. Pero exactamente. es como prevención. Pero antes no está considerado eso, o sea, los pobres Así llevan es. así, a la buena de Dios. Así es, así es. Pero quiero que noten eso, ¿no? Y si es una buena voluntad el darles una nutrición, es más, si el departamento tiene nutrióloga o nutricionista, va a sugerir, ¿ok? Pero si es una labor de nosotros, aunque no configure una enfermedad ocupacional, sí darles una adecuada comida para que ellos se sientan bien. Acuérdense que nosotros también buscamos el bienestar. Y el bienestar es de estar, sentirse completo, comido, con energía y no saturado de carbohidratos. O sea, eso está claro. Y ustedes tienen que tener esa política para todo, en cualquier ámbito laboral. Siempre tiene que ser así. Hay que ver por la salud física. Y la salud física conlleva estas enfermedades que no son ocupacionales, pero me llevan al final a una diabetes, a una hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por a un hábito alimenticio adquirido en la familia, o por las condiciones externas de mi trabajo, pero no por mi trabajo. En mi empresa se come bien, los alimentos están limpios, han pasado auditorías, nadie se enferma de una gastroenteritis o es aséptico todo, y eso es lo que les ofrecemos y les damos de comer. Además, tenemos la asesoría de un nutricionista o una nutricionista que nos dice qué comer, qué día toca esto, más lo que ustedes quieran, para las actividades que ellos tienen. Si hay jornadas extenuantes o, bueno, digamos, extraordinarias, debe haber un contingente para ese caso. Un box lunch adecuado, nutritivo, barritas energéticas, pero son solamente por esas situaciones, ¿no es cierto? Relevos, porque también está mal que se vayan 10 horas trabajando, pues.
y no por el bien de la ciudad o por evitar un incendio que se vaya a No, tiene que haber otro contingente, otro equipo que vaya y haga el reemplazo, ¿no es cierto? Renovación de personal en el punto. También esas son acciones de nosotros como técnicos en seguridad, pues, por No, supuesto. Sí. profe, valdría la pena ahí analizando el caso de Juliana. Yo decía hacer un análisis de riesgo, ¿no? Un análisis de riesgo, porque sí pueda que el bombero sea fuerte, esté capacitado y todo, pero como seres humanos Claro, nos cansamos, no estamos, no tenemos la misma operatividad las 4 primeras horas que las 8 así es. Así, primeras horas. así es. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, me parecería. Sí, sí, Otra cosa, yo le quería hacer una pregunta. Mire, justamente ahorita nosotros en el hospital estamos viviendo ujú, una situación que es eh, poco común, pero se ha dado, ¿no? Entonces, en la unidad del PEDSCAM, que es una unidad de, donde trabajan dos médicos que son radiólogos, la una médico tiene una alta especialidad en informes de PEDSCAM ujú, y el otro médico igual tiene una maestría. El tema es el siguiente. Donde funcionaba el PEDSCAM al momento no está operativo porque se está haciendo la adquisición de un nuevo equipo. Y el personal que estaba laborando ahí, que estoy incluida yo, de la noche a la mañana, el día jueves, nos indicaron que va a movilizarse la farmacia de consulta externa al área física y al personal médico y al personal administrativo. El día viernes nos dijeron que ya no podemos entrar ahí y ya no vamos a poder laborar en nuestras áreas de trabajo. ujú. Aparte de eso, se ha venido recibiendo atropellos por parte de la autoridad que es la jefa directa de esta área, al punto de que los médicos están, la doctora que tiene la alta especialidad y el doctor, y bueno, todo el Cómodos. personal está incómodo, porque que venga y una persona te diga el mismo día, tú te vamos a desactivar las tarjetas y no vas a poder entrar, y te envíen a un espacio físico donde no tienes una computadora para trabajar en lo que, en tu especialidad, en lo que tú haces. Aparte de eso, te notifican, el viernes te dicen verbalmente que no puedes entrar, no te envían un documento legal, pero el domingo te llega un documento en el cual te dice que vas a ir prestado a otra área. El día que llegas, tú no tienes tu espacio de trabajo, llegas a una área donde hay 12 médicos y tú no puedes empezar a hacer tus informes. Entonces, te sientes maltratado, Tratado, claro. humillado, triste. Mm, Y eso, sin duda, la doctora, justo yo escuchaba y la doctora de la médico radiólogo, que es especialista, tiene una alta especialidad, ella decía, para mí que me manden a imagen cuando yo tengo una alta especialidad en tal cosa, es retroceder. Me están retrocediendo y me siento incómoda y me siento vulnerada y me siento mal. Y lloraba, ¿no? ujú. Claro. Entonces, entonces, a eso se le podría llamar como acoso laboral. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Y ahí caen algunas cosas. A ver, déjeme ver si le comparto. Pero antes de eso tengo unas preguntas que hacerle, eh, Vicky. ¿Les avisaron de este cambio? No, Nunca les dijeron de este cambio, ¿no es cierto? no les avisaron. Eso le digo, el día viernes fue el tema que nosotros salimos a las 3:30. El Ujú, viernes a las 3 de la tarde llamó una coordinadora del área y indicó y dijo que, bueno, textualmente, que le bajen las llaves de la unidad porque la unidad va a ser ocupada por farmacia y que los médicos y el personal ya no pueden ingresar a la unidad a partir del día lunes. Nosotros entramos a las 7 de la mañana, ujú. ya no pueden ingresar a la unidad ¿Por qué no les dijeron por qué no pueden ingresar? porque en el área donde nosotros laborábamos se desocupó para que en esa área utilice farmacia de consulta externa, Mm, porque en el área donde estaba la farmacia de consulta externa van a intervenir con obra civil. ok. Entonces,
pero, o sea, yo entiendo y estoy clara en que es lógico, si van a hacer Claro, eso está bien, pero pienso que, como yo decía, pienso que todas las personas nos merecemos respeto, indistintamente de que sean autoridad o sean por funcionarios, supuesto. todos, y que les traten, o sea, los traten como objetos y los movilicen Claro, claro. y sea de esa forma tan abrupta, me parece terrible. Claro que Terrible. sí. Es el caso que, bueno, yo estoy en otra área, estoy en otra área, estoy muy cómoda, pero los dos médicos que yo le comento, ellos dos estaban hoy en un corredor parados y se les veía sumamente angustiados, tanto a la doctora como al doctor. Incluso el doctor estaba pensando en presentar su renuncia Sí, claro. Esto es después de consecuencia. trabajar algunos años, porque él decía, me siento humillado, me siento ofendido, y yo podría estar ganando 3 veces más en la privada, pero eh, siempre me he quedado aquí ¿por qué? Porque el Hospital Carlos Ana de Marín es un hospital de tercer nivel. Claro, Ahí van casos donde tú aprendes todo el tiempo, estás aprendiendo en cuanto a radiación, en cuanto a imágenes, en cuanto por al supuesto. PET-CT. Exactamente, el HCAM fue el primero que trajo un equipo de PET-CT hace 10 años. Entonces Imagínate. sí, sí creo que es, Ya. y no sé cómo actuar al respecto. Sí, es muy buena. Más bien, gracias por la pregunta y el caso, Vicky. Nos va a nutrir mucho. Verá, al respecto tengo otra pregunta. ¿Alguien de seguridad se le acercó a decir que van a tener estas molestias de seguridad o de talento humano? No, no. Nunca, ¿no? Talento Fueron, humano no estaba enterado. qué Hoy en bueno, la mañana que yo subí a Talento Humano, en Talento Humano recién se enteró. me imagino. Bueno, Ujú. a ver, verá, vamos a ir por un lado primero y luego le complico la realidad. A ver. Al ser algo, una intervención, cualquiera que sea, por obra civil, porque llega un equipo nuevo, porque tienen que adaptar y no tienen dónde ubicar al personal y tienen que mudarlos, ¿ok? Instantáneamente por un caso de emergencia, porque no tienen más tiempo y tampoco les pueden enviar a la casa, entonces les ubican como quieren. Al ser una situación de emergencia, medio se justifica siempre y cuando este tiempo no sea el suficiente como para causar molestias. Hasta ahí. Si el tiempo es demasiado, si ya se van a prolongar un mes y estaba previsto para 15 días y tal vez 2 meses, entonces sí es una obligación de talento humano advertir a estas personas que están en este inconveniente, que pensaban que se iba a solucionar en 15 días, pero que se complicó el asunto y tenemos y que por favor nos aguanten, ¿no? Que sepan comprender y que nos den el beneficio de la duda. Y bueno, o les vamos a mandar a la media tarde, solo a la media mañana trabajarán, o les mandamos a una sucursal o a otro hospital que más o menos donde puedan ser útiles mientras esto se supere. Para eso, las actividades que están siendo hechas ahí de sorpresa, de emergencia, tienen que ser trabajadas lo más urgente posible. O sea, horarios de 24/7 si es que es obra civil tiene que verse eso. Eso siendo autoridad y en el mejor de los casos. A las personas que están cesantes temporalmente de sus actividades, hay que tratarlos bien. Yo no puedo bajarles de la condición en la que están profesionalmente, porque eso es causarles un estrés involuntario, porque eso es no respetar sus estudios, su experiencia y más que todo, no respetar al paciente porque el paciente que esté en espera de un PET-scan o lo que sea de un diagnóstico, tiene que ser dilatadas, ¿no es cierto? Las presentaciones, imagínense, si fueran emergencias serán reportadas a alguna unidad donde hay este detalle, pero ahí, siendo matriz, siendo central y donde se acopia de todas partes del país, tienen que evidenciar el trabajo urgente y notificar de las molestias a todo el personal. Esto es una labor de talento humano. Ahora, para las profesionales de seguridad, tienen que advertir, yo me imaginaba que al tener un foco de radiación,
a ustedes les movilizaron para que no estén expuestos a esa radiación y obviamente se justificaba que sea una intervención de prevención los de seguridad. Pero si no es del caso, pues simplemente se apaga el equipo y no existe ningún tipo de radiación, no hay exposición, no amerita que les tengan merodeando o les metan en un cuarto y les traten mal. El solo hecho de meter en un cuarto, hay personas profesionales que no les llama la atención, pero hay profesionales que sí les altera. Basta que uno tenga la alteración, Victoria, ya está siendo expuesto a un estrés laboral. Basta. Y no diga 1 hora, 2 horas, que es un tiempo temporal, es solo hasta que arreglen. No. Puede ser un segundo, esa persona ya comienza a tener ansiedad y está siendo o está expuesto a un proceso de estrés laboral. Así es. Mucho más si cae en alguna de estas condiciones que ya vimos. O sea, jornadas de trabajo raras, atípicas, prolongadas o cortas pero intensas. Eso me va a enfermar psicosocialmente, ¿no es cierto? Justo yo estaba observando, perdón, no creo que le corte, estaba observando en este momento que tomaba nota de esto y Ujú. decía, en jornadas de trabajo no ingresa porque ingresan a las 7 y salen a las 3, no. Falta de apoyo sí, porque igual conflicto de roles también Claro. ingresa. Malas relaciones interpersonales también, Ujú. porque la coordinadora no tiene buenas relaciones con los médicos. Me imagino. Entonces, al no tener esas buenas relaciones, afecta al entorno laboral y afecta al desempeño laboral. Y es por Ah, eso que no existe la comunicación porque hubiese sido diferente si es que ella tuviera una buena relación, les hubiesen dicho amigos, colegas, compañeros o por último, lo que ella quiera. Saben que vamos a utilizar el espacio físico porque se va a intervenir la farmacia de consulta externa. Colabórenme por ajá, unos 2 meses y trasládesen a dar apoyo en imagenología. Espero que esto no les afecte, no les lastime. O sea, hubiese sido algo así, ¿no? Pero claro. no existió nada de eso. O sea, no hubo eso Muy y bien. estamos cayendo en falta de apoyo, malas relaciones interpersonales y conflicto de roles. Ok. También existe el trabajo a presión, porque créanme, no siempre yo le voy a obligar a trabajar. Cuando un profesional de la salud o de cualquier campo está acostumbrado a trabajar, a hacer su labor y no tiene que hacer, se autopresiona. Se Es que siente, bueno, en este caso ella les bajó a imagen donde sí van a tener que hacer informes, pero con lo que no cuentan es con el espacio para trabajar, el espacio ya, como decir un equipo, o sea, de acuerdo. En lo que hablamos de conflicto de roles, Victoria, caen pero redondito ahí. A ver, yo soy un experto en una imagen, en una especialidad alta respecto de detectar esto del uso de pesca, ¿no es cierto? Una especialidad. Pero me tienen haciendo informes. O sea, bueno, ¿qué hago? O hago esto, hago el diagnóstico, reviso las imágenes, doy o hago informes para todo lo que está pasando porque se sigue acumulando, o ayudo a otro departamento a hacer las veces como me contaban. En vez de que esté en esta parte, más bien le bajan a rayos X, por decir algo. Y ahí ujú. está trabajando y haciendo eso. También es un conflicto de roles y es un trabajo a presión, porque no estoy contratado ni son mis funciones de eso. Pero siempre existe, y oigan todos, siempre existe una salvedad por ahí que tiene el jefe y que dice, en caso de emergencia, o las Claro, funciones que el por jefe necesidad. determine. En el hospital, por lo general, le ponen por necesidad institucional. Ahí está. O Ujú. también dentro de las funciones dice, y las demás que considere la institución necesarias. Necesarias Ahí está. o Entonces, y entro en pertinentes. eso, ya, yo le estoy realmente afectando. Lo que sí está mal, venga de quien venga, porque eso se llama seguridad integral, que los compañeros, sea una autoridad o no, nos ayudemos en sobrellevar esto, este estrés, esta circunstancia en la que nos toca vivir. Todos.
Y no quiere decir que venga la autoridad y nos obligue a de relajarnos y nos obligue a descansar. Ese no es el fin. No puede venir una persona con la investidura de que es autoridad y decir ustedes obedecen y obedecen. Eso es lo peor que pueden hacer cuando están en una circunstancia como esa. Remedio entonces, siempre es bueno documentarse virtual, con una foto, con un video, con un informe, con una solicitud, con un pedido muy comedido si quiere, pero genere el papel. Si usted van a trabajar en seguridad, genere el documento diciendo, tengo esta manifestación de tales y tales compañeros, no ponga nombres, solo diga departamentos y necesitamos nos atiendan de la mejor manera por estas condiciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo sé que va a ser un papel como de chisme, pero es un informe de seguridad ocupacional. Eso manda la autoridad. Lo importante es que se genere el informe. Después que pase el tiempo, si por eso esas condiciones a las que están expuestas los colaboradores se llegan a enfermar o a tener accidentes, para que sean algo más rápido y no esperar una enfermedad ocupacional, usted saca su copia firmada, recibida y dice, yo advertí, eso nos está faltando. Y estos de las autoridades, créanme que es lo que más saben es, como no hay papeles, no hay nada. Como no está por escrito, no existe. Y eso nos falta a nosotros. Y Es ahí que no eso es verdad, es que eso es verdad. Lo que no está escrito, lo que no está en papel, no hay, no existe, porque por eso, la palabra no cuenta, no por cuenta. eso, por eso. Usted tiene que generar como autoridad o como el Departamento de Seguridad, en donde firmen los demás si quieren. Pero si usted tiene unas funciones de seguridad y tiene que ver, pues tiene esa obligación general. Porque si no, Victoria va a convertirse, como ya vio, en cómplice de los resultados Parte que de, ocurran por eso. En cambio, de esa manera yo me descargo mi obligación, mi responsabilidad a ese nivel, a consecuencias ulteriores, pero sí estoy haciendo mi trabajo, ¿ya? Y eso se llama prevención, ¿ok? ok. Chévere ejemplo, muy bien ejemplo, me gustó muchísimo, me nutrió muchísimo a esto. Bueno, déjenme ver a lo que íbamos ahora. Habíamos estado ya en la consecuencia de las enfermedades, ¿no? Ya saben todo lo que pasa con la enfermedad ocupacional. Ahora, eh, ¿dónde estamos? Aquí. Digamos que ahora usted ya tiene eh, seleccionada, tiene ubicada, tiene identificado dónde está el problema, dónde está el riesgo. ¿Ya? Usted se enfrenta a tres oportunidades de solución. Por ejemplo, ahorita se me ocurre el trabajo que tiene Luis, ¿no? A Luis también le pueden sorprender con una actividad que tiene que tomarle horas. Si vamos a tal parte, tenemos que irnos. Y, chica, y él tiene que estar disponible. Imagínense, ¿no? Solamente vivir con esa, no angustia, pero ese tercer ojo, ese tercer oído pendiente de lo que surja y tener que cumplir, porque es de cumplir, también me puede ocasionar un estrés sin que yo lo quiera. Por más que me encante manejar. ¿Verdad? Así es, así es. Las cosas que más me gustan pueden causarme estrés cuando es en exceso. Eso se llama concupiscencia. Bueno, entonces la manera de solucionar, tengo tres campos para intervenir y aplíquenlo en todo, chicos. El primer campo es, yo puedo intervenir como técnico superior en la fuente o en el emisor. Les pongo un ejemplo. Tengo un motor, un transformador, un generador que bota 100 decibeles de sonido. O sea, es un ruido pero espantoso. ¿Ok? Entonces, para evitar que este ruido les llegue, miren, acá que está el receptor, que es mi colaborador, que es mi trabajador, yo puedo o intentaría bajarle el volumen al generador, ¿no es cierto? Pero no puedo bajarle el volumen al generador porque tiene un ruido constante, porque es un generador. Entonces, a lo mejor le puedo hacer un cuarto, una cabina, le aíslo con un material absorbente y de esa manera evito que el ruido que tiene este generador salga y llegue al receptor. Está claro, ¿verdad? Yo puedo intervenir en la fuente. Si hay un colaborador que me causa estrés porque es una mala autoridad, acosa, es un acosador nato, pues muy bien, elimino el acosador, le despido y eliminé el problema. Intervine en la fuente.
¿Está claro? Dos ejemplos de dos. Primera solución que yo puedo dar. La segunda solución que puedo dar es intervenir en el receptor. O bueno, vamos por partes. Vamos a intervenir en el medio. O sea, ¿qué hay entre el emisor, entre el generador y el empleado? Digamos que se llame Carlitos. ¿Qué hay entre el generador y Carlitos? ¿Habrá la suficiente distancia como para que no les llegue el ruido? Intervengo en el medio, entonces levanto una pared y ya el ruido pega en la pared y no les llega a Carlos, ven. Intervine en el medio, entre el generador y el empleador, ¿ok? El generador y el colaborador. Ahí intervine, puse arbustos bajitos, una cerca viva, una enredadera, algo para que absorba el ruido y listo, intervine en el medio. Si no tengo plata para intervenir en el medio, puedo gastarme en unos letreritos que diga no se acerque, ruido alto o exceso de ruido. Estoy interviniendo en el medio. ¿Me entienden? Esas soluciones ustedes las pueden dar ya, inmediatamente. Y no piensen si cuesta más, si cuesta menos. No, la salud no tiene precio. Y la tercera oportunidad que tengo de intervenir para bien es en el receptor. ¿Qué hago ahora? Tengo que intervenir en Carlitos. A Carlitos le pongo unos protectores auditivos, ¿no es Protectores cierto? auditivos, protección Listo. personal. Protección personal. Entonces él ya no va a recibir el ruido y no he movido ni el generador ni he puesto nada en el medio. También puedo hacerlo, ¿ya? Pero lo ideal, chicos, es que ustedes detecten esos riesgos y si quieren ir por el lado seguro, intervengan en los tres. De una. Intervienen en los tres. ¿Qué pasa si Carlitos se olvidó los protectores auditivos o no haya disponibilidad, no hay en almacén, no hay en los insumos? Se fregó Carlitos ese día porque va a estar expuesto al ruido. ¿Sí? ¿Qué pasa si no es legible el letrerito que pusimos en el medio? O está muy cerca a la distancia y no tengo cómo levantar una pared. ¿No es cierto? Entonces, alguno de los tres a lo mejor deja de funcionar, pero yo intervengo en los tres. Eso les recomiendo. Ya, dado el caso que no haya mismo presupuesto, que esté súper mal, bueno, ahí elegirá qué hacer, pero no siempre intervenga en el receptor primero, porque créame, a nadie le gusta estar todo el santo día con tapones auditivos. También fatiga, estrés, por disconfort. Sí, eso es ergonomía. No puede estar siempre con los tapones. O sea, quisiera quitarme los tapones alguna vez. ¿De acuerdo? Ya, eso también cansa, es una fatiga, ¿no? Ya, estas serían las condiciones como las que yo puedo intervenir, ya sea en fuente o emisor, medio y en el receptor. Solución que ustedes le pueden dar tranquilamente a una situación en donde ustedes vean el riesgo, pero ahí, inminente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Cómo intervendría entonces si yo tendría un riesgo psicosocial? Ahí, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo intervengo en estos tres aspectos si yo tengo un riesgo psicosocial? Digamos que tengo eh, estrés laboral por conflicto de roles. ¿Cómo intervendría? ¿Cómo daría una solución de un conflicto de roles? Por ejemplo, tomaremos el caso, me quiero inventar un problema de Luis para que vean de todo, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? A ver, que a Luis le digan que tiene que laborar desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, más o menos. ¿Ok? Y hay otro colaborador también, otro conductor, pero no le llaman a él, sino solamente a Luis. Pues Luis va a tener un problema psicosocial, ¿no es cierto? Se va a comenzar a estresar, va a decir, ¿y por qué solo a mí? Y el jefe le va a decir, es que tú manejas chévere, eres bueno, cuentas cachos, eres discreto, eres seguro manejando, cualquier cosa, flores le va a poner, ¿no es cierto? Pero Luis está sometido a un estrés. Todavía Luis no está enfermo. Quiero que se den cuenta de eso.
pero está sometido a una exposición. O sea, hay una fuente emisora que le está causándole un estrés. La primera noche aceptará, la segunda ya no. Capaz que le mandan a dormir todo el día, pero ya le están cambiando su rol, sus funciones por cualquier cosa, por cualquier motivo. ¿Ok? Entonces, ayúdenme a pensar esto. ¿Cómo intervengo en la fuente? O sea, el que dispone de los horarios para Luis. ¿Cómo intervengo en el medio? Entre esa persona y Luis. ¿Y cómo intervengo en Luis? ¿Qué le tengo que hacer a Luis para que no se afecte? A ver, ahí les pongo un caso real. ¿Qué harían? A ver, uno a la vez sin pelearse. No se peleen. Profe, bueno, yo primero establecería turnos, o sea, trataría de rotar a las personas para que no se repita. Eso como primera instancia. Y para que el personal que tenga que trabajar, digamos, en la noche o en la mañana, pueda estar descansado y ya con previo aviso, o sea, coordinado para que ellos también tomen las precauciones necesarias. Esa intervención es en fuente, ¿no? Sí, en fuente. Ujú. Me parece bien, ¿no? Me parece súper bien. Ya hizo ya le dio las opciones al que dio la orden o lo que sea, pero Luis no puede estar todo el tiempo. Me parece muy bien. Ya. En medio, ¿cómo hago una intervención en medio? O si alguien tiene otra intervención en emisor, adelante, no hay problema. ¿Cómo hago una intervención en medio? O sea, entre el que toma la decisión y Luis. Es complicado, ¿no? Claro. Mm. Ah, Podría, podría, no sé si interviene el factor económico. no, no, No. porque eso está en el presupuesto, eso sí hay dinero y Mm, vean, cuando tengan esta indecisión o no encuentren el recurso para intervenir en el medio, siempre piensen en ustedes mismos como profesionales. Yo puedo poner un informe, yo puedo levantar una evaluación y decir, a ver, el tratamiento que le están dando a Luis no es el adecuado, él tiene que disponer de esto, de esto, de esto. Si ven, estoy interviniendo entre los dos. Eso es una intervención en medio también. Claro, ¿ya ven? Entonces genero un documento que le proteja a Luis. No estoy interviniendo ni en Luis ni en la autoridad. Genero un documento y envío el documento a talento humano y talento humano se encargará de distribuir a la autoridad, también le dirá a Luis, ¿no es cierto? Y ya se entera el departamento de seguridad también, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es avisar de la exposición. comunicar lo que acabamos de hablar. Claro, Documentos. exactamente. Ya intervengo. El hecho de Documento. generar un documento es una intervención y justo entre las partes. Por eso estoy en medio. ¿No? Chévere, ¿no? ¿Mm? Ujú. Muy bien. O en otro caso, si quieren otro, sería contratar una persona que vaya a intervenir, a reemplazar. O sea, intervengo en medio de los dos. Un chofer temporal, un conductor para esa emergencia y para contar. ¿Ok? Bueno, en receptor, ¿cómo intervengo donde Luis? ¿Qué esperaría Luis para cuidarse de esto? ¿Qué tendría que hacer usted como profesional? ¿Qué solución le da? ¿Qué fue? ¿Dónde está Luisito?
Sí, está, así lo veo. Apenitas, pero sí lo veo. Preguntémosle a Luis, ¿no? ¿Qué esperaría Luis de eso? ¿Qué le gustaría que hagan con usted, Luis? Bueno, en este caso, chuta, que respeten el horario de trabajo, que no extiendan. Es un horario de emergencia, Luis. Es un horario especial, pues. Y le escogieron a usted porque maneja bien, porque es seguro, porque cuenta chistes en el viaje, porque es agradable pasar con usted, por lo que sea. ¿Qué esperaría usted que hagan? Si la primera vez ya les aguanta, pero sigue y sigue. ¿Qué pediría? Que contraten más conductores para empezar a rotar. Ya sería muy cansado. De acuerdo, pero eso sería intervención en el medio. Pero en usted, ¿qué quiere que hagan con usted? Profe, Julie, perdón, adelante. se me ocurre, no sé si estoy bien. Puede ser el tema de una compensación, es decir, si por emergencia trabajé tantas horas. Ok, Y, usted cree que vamos a quitarle la enfermedad porque le doy un bono, no, no, de la enfermedad. ¿cierto? Pensé que esperaría yo con el turno extra. Ah, ok. Claro, podría ser una Ya, ya. gratificación, sí. Hasta los turnos extras son remunerados, pero no pueden ser repetitivos. Mejor ya le cambio de funciones. Claro. Claro, Cuando es de emergencia, cuando es una vez, dos veces, está bien. Pero si ya están exagerando, están utilizando a Luis, están explotando a Luis, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en Luis? ¿Cómo intervengo en Luis para que él deje de estar expuesto a ese trabajo? Haría, le- indicando, perdón, ustedes- A ver, Julie, no le oí. un haría- informe indicando que ha cumplido tantas jornadas y que por seguridad él no puede continuar. Muy bien, por ahí va, por ahí va. también podríamos que intervenga salud ocupacional, un chequeo ocupacional para ver las condiciones de salud de Luis, que ellos hagan recomendaciones en cuanto a sus horarios de trabajo, en cuanto a sus jornadas laborales, en cuanto a la exposición al cansancio físico, porque una persona que está expuesta a muchas horas de conducción y no puede cumplir sus horarios de sueño, está propensa a accidentes, tal De vez a acuerdo, quedarse dormido. de acuerdo, Victoria. O sea, eso es ya lo que le va a pasar a Luis si sigue con lo mismo. Pero tenemos que intervenir ahorita sobre Luis. Está muy bien lo que dicen, o sea, lo tienen muy claro la película. Julie se acercó un poquito más. Debería tener el Departamento de Seguridad el suficiente poder como para decir, mediante un informe, que Luis tiene que irse a la casa a dormir. Ahí intervengo sobre Luis. Usted no sigue trabajando, o sea, se va En ese horario. en ese horario o simplemente se va a su casa a descansar. No hay más. No le veo otra forma. Porque Luis va a obedecer siempre. No, porque le van a tentar o le van a amenazar si no le pago. Profe, pero en la teoría eso se puede dar, pero en Claro la que sí. práctica no se da. Ah, no, claro O que sí. sea, no se da porque, por ejemplo, en el hospital, otra vez retomo el Ujú, tema del hospital, los conductores. En algún tiempo yo organizaba algo con los señores conductores, ¿no? Pero, por ejemplo, hay conductores que viajan, eh, no tenemos un fármaco. ¿Ya? Y el hospital de Guayaquil nos va a hacer el favor de prestarnos el fármaco. Entonces, el conductor trabajó todo el día en Quito y viene a las 5 a las 4 de la tarde a dejar la camioneta y le dicen, ¿sabe qué necesitamos? Se sacó un salvoconducto con su nombre y necesitamos que usted viaje a Guayaquil ujú, a traer ese fármaco, que es de cadena de frío, por ujú. ejemplo. Entonces el conductor dice, bueno, o sea, no quiero perder mi trabajo y si es que yo digo que no, voy a estar incumpliéndole a un jefe, ¿no?
A ver, Entonces, peor si es el gerente, entonces él sale corriendo, no importa, está listo el salvoconducto con el nombre del conductor. Muchas de las veces ni siquiera les dan viáticos porque no tienen plata, porque financiero no sacó, y él tiene que prestar de su plata para irse de viaje a traer los fármacos que nos hicieron el favor de prestarnos, viaja toda la noche, ujú, descansa 2 horas, como se va con un guardalmacén, porque siempre los fármacos deben venir con un guardalmacén. Entonces regresa el guardalmacén, maneja la mitad, él maneja la mitad, cuando no es lo adecuado, llegan al otro día aquí a las 5 o 6 de la tarde, gastaron su dinero en los viáticos, en la alimentación, hasta en el combustible chus. y regresan y cuando regresan ellos llevan las facturas, pero para que les devuelvan lo que ellos gastaron, tienen que pasar 3 meses y trabajaron requete horas extras y encima de eso hay un informe que deben hacer antes de irse de viaje. Hay un informe que deben hacer después de venir de viaje. Y si es que por error está una coma o algo, o en la nota de venta que le dieron en el lugar que comieron, no está de acuerdo, ese dinero no les devuelve. Entonces, el funcionario se fue a traer la mercadería, trabajó como 24 horas seguidas, gastó su dinero y no le devolvieron todo. De acuerdo. Sí, es verdad. Yo O sea, es que también, eso pasa, sí, perdón. sí, yo ¿verdad? también trabajé en una empresa pública y en realidad así es. Ok, pero Vicky, ¿qué solución le damos? ¿Cómo intervenimos sobre Luis? Verá, cuando, cuando dejo de hacer el trabajo que me obliga el gerente, yo le aseguro que no me va a ir por eso. Primero, eso tiene que tomar, que quede bien claro. No hay una causal para eso. Y si hubiera una causal, primero tendría que venir una advertencia. ¿Ya? Yo Claro. tengo todo el tiempo para defenderme. Todo lo que me dicen que tienen que pagar y es una gran verdad. Che, créame que es una gran verdad. Pero eso lo único que hace es estresarle más a Luis. ¿Por qué? Porque es plata de él, le tuve que hacer, pone todo su contingente. Hasta porque me presten a veces, decían los conductores. Inclusive, yo estoy de Que acuerdo. Entonces, mire, cuando a mí me enviaron a hacer una inspección, una auditoría, yo tengo que pedir un orden de trabajo. No es porque el gerente me dice verbalmente tiene que ir a trabajar. No, no, no. Yo no me muevo de mi espacio de trabajo por la cuestión de accidente de trabajo, que un rato no sé si alguien les explicó. Pero yo no me muevo de mi lugar si no me dan una orden de trabajo. En la orden de trabajo debe estar, me voy a traer un medicamento de Guayaquil y esto es el costo, bueno, todo lo que usted quiera detallar en eso. Si el jefe solo genera esto verbalmente y le da diciendo use la camioneta nomás y váyase con tal tan y no especifica los detalles, tampoco me voy. No es obligación cerrar los ojos y obedecer lo que me dice la autoridad. No, porque está en juego mi vida. A tal punto que si yo me voy sin una orden de trabajo y me accidento, se accidenta a Luis, la autoridad o el instituto tiene que pagar todos los costos. Entonces, si eso pasa, yo necesito que se detalle en qué consiste esa orden de trabajo, pero así, con todos los. Si firma el gerente esa orden con todos los detalles, no le queda nada más a la institución que pagar viáticos, que pagar todo lo que tenga que pagar. Y lo único que va a necesitar Luis es traer los descargos. Eso es, como digamos, por el control de Contraloría, por lo que tengo que hacer, nada más por eso. Pero por lo demás, mira, digamos que yo no tomo en cuenta la Contraloría, pero si hay un buen departamento de seguridad, yo tengo que asegurarme de que Luis no vaya a accidentarse. Ese es mi objetivo. Entonces tiene que estar bien dormido, bien descansado, bien comido y no trabajar más de 6 horas manejando. Si me infringe eso, yo tengo que haber generado un papel, por supuesto, y que va a salir Luis a trabajar en esto. Sí, intervengo con Luis. Luis tiene que estar bajo estas condiciones, no puede manejar más de 6 horas. Y si son más de 6 horas, tiene que descansar 2 horas o dormir y al día siguiente regresa. Tengo que hacer porque ese es mi trabajo como técnico en seguridad. Si no hago eso, vea, todo lo que usted me cuenta ocurre, pues.
todo ocurre. Pero si yo me adelanto a todas esas cosas, qué bueno que usted sepa, porque la experiencia es la que más ayuda. Ahí está. Le mando protegido. Intervine con Luis y Luis va a regresar como se fue. ¿Sí? Eso nos Ya. falta. Eso nos falta y eso hay que hacer. Eso es intervenir en Luis. Y fíjense, tal es el caso que Luis no tiene cómo defenderse. No tiene, dice en realidad, ¿qué puedo hacer si estoy contra la pared? Si no cumplo, me van a botar del trabajo. A ver, pues bótenle. Por no cumplir una labor que es excedida, que me va a causar o que me acerca al riesgo de accidente, de todo lo que puede involucrar a pasajeros que llevo, no me van a votar por eso. Y si me votan, verán, y si me votan por eso, pongo la demanda y el juez le va a decir a la autoridad, ¿sabe qué? Reingrésele a Luis y páguele un aumento. Eso ocurre. Pero cuando hacemos nosotros como técnicos bien las cosas. Porque es terrible que una autoridad le mande al peligro, le acerque al peligro, le aumente el riesgo. Peor para la autoridad. Pero yo tengo que anticiparme, tengo que generar el documento. Si infringe el documento, vean, y a veces ni siquiera saben que nosotros como seguridad emitimos el documento. Ni le huelen. O a veces ni les hacen ni caso. Pero llegado el caso, que Dios no quiera, ¿no? Que le pase algo a Luis, ahí verán cuánto pesa ese papel. Usted va a decir, el mismo Luis, présteme ese papel. Aquí está, vea. Y le anticipamos. Usted no hizo nada. Ahora tiene que pagar huesos rotos, clínica, indemnizar a la familia, tiene que duplicarle el sueldo porque quedó con una cojerita una falta de movilidad. Y por último le mandan a la casa con un buen retiro. Pero porque nosotros como técnicos hicimos esa labor antes. Eso se llama prevención del accidente, de la enfermedad. Basta que esté expuesto a alguna cosa de esas, listo. Pero hagamos. Si no hacemos, mientras no haga, y vean, los jefes son tan pilas que dicen, ah, pero no he dicho nada, no se queja. ¿Qué se va a quejar? Pues yo soy el gerente. No, señores, el gerente y los subalternos somos colaboradores de la seguridad. No, tenemos el mismo nivel. A todos nos viene la muerte. Todos nos enfermamos de las mismas cosas. ¿Sí? Entonces, por favor, mucho cuidado en eso. Bueno, ya casi terminamos. Yo quiero que para la próxima clase, que sería el viernes, la última, ¿no? Eh, Primero, durante la semana cumplan algunas actividades que les voy a poner en plataforma para que ya tengamos algo con que evaluarles y pasarles las notas, por supuesto. No es nada complicado, ya van a ver. Pero trabajen juntitos, pero suban los trabajos individualmente, ¿no? Para que cada uno tenga su número. Pero en la próxima clase vamos a hablar de la ley Violeta. ¿Ok? Yo les voy a poner aquí los argumentos, todas las características que tiene esta ley. Recién salió, es nuevita, tiene mucho que ver con el acoso, especialmente a mujeres, pero ustedes no se vayan por el lado del acoso, solamente a la mujer. Yo he leído mucho al respecto y existe un acoso de la mujer hacia los hombres que es mucho más grande. Ustedes van a decir, ¿cómo? Existe el acoso psicológico de la mujer hacia un hombre, que en realidad le termina quemándole al hombre. Y se está viendo. Imagínense que encuentran soluciones que los hombres tienen que llegar a vestirse de mujeres para poder laborar, porque prefiere el contratista o el empleador contratar a mujeres antes que a hombres. Solo desde ahí. Las mujeres tienen la habilidad de hacer valer su género para que no les violenten, no les suban la voz. Y basta que le suban la voz, ella puede dimitir diciendo que está siendo víctima de un maltrato, de un acoso laboral. Acoso laboral. Peor si dice malas palabras o alguna cosa más, paga acoso sexual. Peor, años de cárcel. Los hombres, como no podemos hacer eso, la mayoría de colaboradores nos estamos callando. Entonces creamos una distancia con la mujer.
La mujer ya no es colaboradora, es una potencial enemiga. Mejor ni le digo nada, ni le hablo nada, porque ha de decir que le estoy acosando. Imagínense en la condición en la que nos ponen, o así pasa ahorita a los varones. Se llama eso una indefensión. Claro que es muy difícil probar. Ya, ya van a ver el caso, ¿no? Cuando alguien que acosa pasa a ser acosador. Y eso es muy facilito. Y existen hombres también muy pilas. Acosan y después, como quieren evidencia las mujercitas y quieren llenarse de evidencia, ahí dice, pero vea, me está tentando. Y ahora resulta que la acosada es acosadora. ¿Ok? Lo mismo pasa con los varones. Entonces, ¿cuál es cuál es el mensaje que les quiero dar? Es que se quiten el chip de que a las mujercitas son las que siempre víctimas y los varones no, porque no es la realidad. Tal vez en los países latinoamericanos, por nuestra idiosincrasia, por nuestras costumbres, principios y de protección y todo, todavía funciona, pero en otras partes no es así. En otras partes a la mujer ni siquiera le dan la mano para que baje del bus. ¿Por qué? Porque va a decir la señorita que me cree inútil, no puedo bajar, ¿qué le pasa? Vean, ya está. Es un machista, todo eso, ¿no? Y eso puede ir hacia el lado del acoso. ¿Por qué me toma la mano? ¿Quiere algo más? Vean. Entonces la caballerosidad, si quieren, entre comillas, se va perdiendo cada vez más y la mujer se vuelve en una competidora de la misma plaza de trabajo que un hombre. Entonces el hombre lo que hace es verle como hombre también a la mujer, ¿ya? O sea, nos respetamos como varones, ya no hay esa diferencia de género, que por un lado está bien, ¿no? Pero también hay el encanto de proteger a una mujer, pero ahí se configura como que yo soy machista. Y no se dan cuenta que la mamá hizo esos hijos caballeros, no hizo el papá. Bueno, por ahí, ¿no? Entonces piensen en esto de una exposición psicológica por parte de una mujer a un varón. Puede darse. Inclusive yo sé de casos que la mujer sucumbe en primera instancia ante una autoridad para agarrarlo, digamos, para poderlo chantajear. Se llenó de evidencias, tomó videos, tiene testigos, audios, lo que usted quiera, y después ella le chantajea al acosador. Necesito que me subas el sueldo, si no, revelo esto. Me ha pasado, yo tengo denuncias de eso. Viene el jefe a decir esto me pasa por bruto, porque dice así las cosas y ahora ¿qué hago? ¿Cómo me salgo? Despídala pues a la chica. ¿Sí ven? Entonces existe un acoso psicológico, no se ve nada físico. Es psicológico y en el que termina acabándole a ese jefe, estresado 100% hasta burnout. ¿Ya? Piensen en eso. Es súper delicado, ¿no? Es una línea muy sensible. Hemos de ver casos en lo que sí es acoso, en lo que no es acoso, o puede revertirse. Ya van a ver, cuando una de las dos partes busca la evidencia, ahí se produce ese cambio de papeles. Listo. Bueno, por mí, si no hay preguntas, yo doy por terminar esta tutoría. No sé, chicos, fue muy enriquecedora. Ahí les voy a subir luego el videito para que no me hable la Julie. Y, y cumplan lo que está en la plataforma, nada más, ¿ya? Si hay algún problema, Ya, ¿de acuerdo? ya, profe. Bueno, Profe, una sola consulta. Las tareas las va a subir en la plataforma de riesgos psicosociales. claro, ahí. Cuando llega Ya, riesgos sociales, está mi nombre, ahí donde dieron un cuestionario, creo que está también, no sé. Bueno, ahí en Sí, esta también. plataforma, ahí les pongo las tareitas, sí. No, no hay problema, no Ya, tiene profe. que perderse. ya. Bueno, Gracias, profe. gracias. Hasta mañana, hasta el Nada, luego, viernes, que hasta el estén viernes, bien. Ya, compañeros. profe, gracias. Hasta Hasta mañana. luego, compañeras.